Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, y bienvenidos de nuevo todos y todas a vuestra casa del oráculo de Delfos 700. Hoy vamos a ofreceros una breve reflexión sobre la filosofía Kintsugi, que bueno, en realidad es una práctica japonesa que comenzó a raíz de la historia del octavo shogun del shogunato Ashikaga, que no fue precisamente un emperador con grandes dotes militares ni nada parecido, pero bueno, pasó a la historia y hay una anécdota de su vida que es la que da pie a esta tradición y por tanto también a este vídeo. Se cuenta que una vez se le rompió su cuenco de té y lo mandó a China para que se lo arreglaran, pero bueno, se lo pegaron por lo visto de una forma un poco chapucera, con unas chapas metálicas o algo, y quedó realmente feo y realmente imperfecto. Y el emperador montó en cólera y bueno, lo mandó a artesanos japoneses a ver si se lo podían arreglar ellos de una forma mejor. Y estos artesanos, cuando le devolvieron el cuenco ya pegado, ya completado, ya diríamos, bueno, pues arreglado básicamente o restaurado, le habían devuelto una verdadera obra de arte. Y es que las rajas por las que se había resquebrajado habían sido pegadas con un fino polvo de oro mezclado con una laca. El resultado fue algo realmente bello. Parecía una obra de arte hecha ad hoc así, y no que venía del arreglo de una cosa rota. Bien, a partir de ahí, bueno, ya la lectura se sobreentiende, ¿no? Claramente, a partir de ahí esa práctica Kintsugi se convierte también en una filosofía de vida que consiste básicamente en aprovechar, bueno, pues los despojos, los desperfectos, las rupturas, la imperfección, en una palabra, para convertirlo en arte, para convertirlo en una obra de enorme belleza. Naturalmente, cuando hablamos de una filosofía Kintsugi no nos estamos refiriendo al arte de reparar cuencos rotos, naturalmente, pero sí al arte de reparar mentes rotas, conciencias rotas o almas rotas, si me permiten la expresión. Cuando, por ejemplo, nosotros aprovechamos cualquiera de las dificultades, dolores, sufrimientos o limitaciones que experimentamos a lo largo de nuestra vida e intentamos convertirlas en polvo dorado, podemos, pues a partir de un supuesto fracaso o de una supuesta situación rechazable que provoca nuestra resistencia o que provoca nuestra repugnancia, que provoca incluso pues nuestro miedo, nuestra angustia, cuando eso lo convertimos en algo absolutamente volcado hacia el crecimiento, hacia lo nuevo, hacia la alternativa, hacia subir más alto, hacia lo que Nietzsche llamó la voluntad de poder, hacia la conversión en su contrario, entonces estamos haciendo de nuestra vida pues algo extraordinario, haciendo de nuestra vida una obra de arte. Eso no lo podemos plantear en primer lugar, por ejemplo, con resonancias socráticas a la hora de ser conscientes de nuestra ignorancia. En lugar de agarrarnos a nuestra ignorancia para o bien no querer salir de ella o bien fingir que lo sabemos todo, fingir que estamos por encima de la media, fingir que pues, estamos encantados de conocernos a nosotros mismos porque hemos leído no sé cuántos libros o hemos asistido a no sé cuántos cursos o hemos escrito no sé cuántos artículos o lo que sea, sin lugar de quedarnos ahí. Utilizamos esa conciencia de que no sabemos nada, de que no sabemos nada realmente, de que las cuestiones más importantes de nuestra existencia siguen estando sin responder. Si eso lo convertimos en un acicate o en un trampolín para tener ambición de sabiduría, para tener amor a la sabiduría, es decir, para tener actitud filosófica, habremos convertido entonces nuestra ignorancia en una bella obra de arte, porque habrá sido lo que nos ha espoleado, lo que ha desencadenado en nosotros el hambre de saber y sobre todo el hambre de crecer en conciencia, de crecer en profundidad, y no solo a nivel intelectual o conceptual, sino a nivel y fundamentalmente a nivel experiencial, a nivel de experimentar lo real, de experimentar lo que somos. Hace muy poco, precisamente, muy poco realmente, y además reflexionando en base a un sueño que yo había tenido por la noche,
en ese sueño yo experimentaba unos sentimientos que eran completamente diferentes a los que experimento en el estado de vigilia. El sueño no viene al caso contarlo, no le interesa a nadie, pero lo cierto es que yo creo tener una conciencia de mí mismo o un saber acerca de lo que soy, que me hace también responder a esa conciencia con unos sentimientos, unas emociones, una manera afectiva de estar en el mundo. Y de pronto tengo un sueño en el que mi reacción emocional es literalmente la contraria. Siento todo lo contrario. Y al despertar, aquello me produjo, bueno, lo que llaman los psicólogos una disonancia cognitiva. Me produjo un shock. Es decir, bueno, ¿yo qué soy? ¿Realmente lo que soy en estado de conciencia y de vigilia? ¿O yo soy mi mente profunda, mi mente inconsciente? ¿Cuál soy de los dos? Me recordaba aquel cuento del mendigo que se durmió y soñó que era un rey, y cuando despertó dudó sobre si era un mendigo que soñaba ser un rey o si era un rey que soñaba con ser un mendigo. ¿Cuándo realmente estoy despierto? ¿Cuándo realmente estoy durmiendo? ¿No? Parafraseando a Descartes. Pero más allá de esto, que esto no deja de ser una cuestión meramente anecdótica, lo cierto es que me hizo preguntarme, bueno, ¿cuál es el Pedro verdadero? ¿El que cree o siente cuando está despierto en estado de vigilia o el que cree o siente cuando está durmiendo y está soñando? Claro, porque soy tan uno como el otro, ¿no? O sea, mi mente tiene las dos partes y tiene las dos dimensiones, pero cuando son contrarias entre sí, ¿qué significa eso? ¿Que estoy escindido? ¿Es una especie de experiencia esquizoide? Sí, ya sabemos de sobra desde el psicoanálisis que en el inconsciente nos rige la lógica, que tiene otras leyes, otros mecanismos de funcionamiento, que es otro submundo, ¿no? Sabemos que el inconsciente es un mundo paralelo, todo lo que queramos, pero hasta el punto de sentir de sentimientos y de emociones lo contrario a lo que yo siento o creía que sentía. Esto me llevó otra vez a preguntarme si realmente yo me conozco, si realmente yo sé quién soy yo. Bueno, pues a partir de ahí, y esto ha sido una experiencia que curiosamente, me ha marcado más que la gran cantidad de libros que he podido leer sobre filosofía o psicología al respecto de la identidad. Al final, decir, cuando yo creo y afirmo, y lo digo muchas veces, que quiero esto, o que aspiro a esto, o que busco esto en mi vida, pero después no hago o no doy los pasos necesarios para conseguir eso, incluso muchas veces los doy en sentido contrario, entonces esto es que me estoy engañando, haciéndome creer a mí mismo, construyéndome una autoimagen de mí como que busca unas cosas que realmente no busca, o qué. En cualquier caso, que una cosa son los libros de psicología y los libros de filosofía, y otra cosa es cuando tú te topas de bruces con la realidad de tu propia duda, de tu propia confusión, de tu propio caos o de tu propio desconocimiento. A partir de ahí, incluso ya no solo el saber que hay que buscar con más profundidad y hay que buscar con más lucidez, sino incluso el hecho de saber que hay que buscar por otras vías, no solo la vía intelectual, no solo la vía del estudio, ni siquiera, diríamos, no solo la vía de la reflexión racional, sino también otras vías. La vía de la escucha silente, de la escucha atenta, de la escucha contemplativa, la vía de observar con certeza los fenómenos que nos rodean y ver si ellos nos hablan de algún otro modo diferente al que estábamos acostumbrados. De manera que la contemplación de lo real no sea simplemente la proyección de nuestra mente hacia afuera, con lo que siempre vemos, lo que ya queremos ver a priori, sino el hacer de nuestra conciencia una especie de espejo, de tabula rasa que sea capaz de reflejar desde lo hondo o lo más profundo del ser, lo más profundo de lo que hay, de lo que es. Esto respecto al conocimiento, pero podríamos hablar también del dolor, de las situaciones de dolor, de las cosas que nos preocupan en la vida, de las cosas que incluso a veces nos pueden hacer preguntarnos estas cuestiones últimas sobre el sentido, sobre la justicia o injusticia de lo que sucede, sobre el para qué de tanto infortunio y de tanto descalabro y de tanta cosa que no se comprende. Un inciso, hace poco leía una entrevista al escritor Juan José Millás, donde él decía que todos los que leemos y escribimos es porque tenemos algún problema en nuestra relación con el mundo. Me hizo mucha gracia la afirmación, pero me dio que pensar. Él decía, si nos lleváramos completamente bien con el mundo, si nuestra relación con el mundo fuera un matrimonio perfecto, ¿para qué íbamos a leer o para qué íbamos a escribir? Claro, de alguna manera estamos intentando
completar, complementar, perfeccionar lo que vemos que no funciona bien en nuestra relación con la realidad, ¿no? Bueno, pues el dolor no deja de ser también una especie de, bueno, de pista o de foco que nos hace entender que hay algo en lo que no estamos conectados con la realidad o en lo que no estamos aceptando lo que es. La realidad siempre lleva la voz cantante, la vida, el camino siempre van dictando lo que hay, lo que es. Y luego está nuestra respuesta a ese camino o a esa vida o a esa realidad que puede ser o de resistencia o de negación o de aceptación. Y suele ocurrir que cuando lo que se nos presenta bajo la forma de dolor, de sufrimiento, de frustración, de angustia, de ansiedad o de tristeza o de rabia, de ira o de sensación de victimismo o de injusticia o de lo que sea, suele suceder que nuestra reacción es la resistencia, la negación, es decir, esto no puede ser así. Con lo cual se cae un poco en la paradoja de decir no puede ser lo que es, de hecho. Bueno, lo cierto es que está siendo o ha sido. Luego, o entramos en la conciencia absoluta de que cualquier, entre comillas, solución de lo que me haya pasado tiene que pasar necesariamente por la aceptación de la realidad, o nos estamos condenando eternamente a la frustración. De manera que el hecho de aceptar una situación dolorosa, problemática o frustrante, a partir de esa aceptación hay también un salto hacia la renuncia del ego, hacia la renuncia de aquello que más me fortifica en mi pequeña identidad, que es la voluntad, o hacia la renuncia a pretender hacer que las cosas son como yo me empeño que sean. Porque, como decía aquel viejo dicho zen, si lo comprendes, las cosas son como son, y si no lo comprendes, las cosas son como son. De manera que la realidad no me va a pedir permiso a mí para ser lo que es, sino que va a seguir siendo lo que es siempre. Y mi falta de aceptación, mi falta de fluir con ella, es lo que va a estar provocando siempre el dolor. No deja de ser enormemente kintsugi el planteamiento de, a partir de una situación que se me ha presentado en primera instancia como dolorosa, o como angustiosa, o como inquietante, yo voy a generar en mí una actitud absolutamente de renacimiento, de decir, no, aquí esto me va a llevar al desprendimiento, a la desposesión, al desasimiento, al soltar y al entregarme. Entregarme, en inglés surrender, es lo que significa fluir con lo real, fluir con lo que es. Entregarme porque solamente desde la comprensión profunda de aquello que me está justamente manifestando este dolor, es de donde voy a emerger otra vez como el ave fénix de sus cenizas hacia el crecimiento de lo que realmente soy, que además va a coincidir también con lo que es la realidad, porque yo no me puedo separar de lo real. Dejaría de ser real si lo hiciera, ¿no? Dejaría de existir. No puedo separarme de la existencia. Entonces, comprender la existencia tal y como es, aceptarla, acogerla, abrazarla y amarla es la única forma de poder convertir el dolor, la frustración o las propias limitaciones en una obra de arte. Yo te animo, amigo y amiga que estás escuchando esta reflexión, a que te plantees cuáles son esas zonas oscuras, bueno, en palabras del místico, cuál es esa noche oscura del alma que te habita o que a veces te ataca o que a veces te sorprende, y a partir de ahí, desde esa toma de conciencia de qué es aquello que pudiera hacer que a lo mejor la vida no te parezca algo digno de fiesta o de celebración, sino más bien de queja o de lamento, a partir de ahí intentes plantearte si hay una forma de recomponer lo que se ha roto, si hay alguna forma de reconstruir o de restaurar eso que el dolor ha mancillado, ha humillado o ha vejado, y a ver cuál puede ser tu polvo de oro que convierta tus situaciones frustrantes o limitantes en una verdadera obra de arte. Me parece realmente una filosofía muy interesante porque, por un lado, nos puede enseñar a afinar la mirada y afinar la conciencia acerca de lo realmente real, de lo que es, insisto, lo que es con mayúscula, mirándolo no desde nuestros prejuicios y desde nuestras valoraciones o exigencias previas, sino desde una actitud, como decíamos antes, silenciosa y contemplativa, con una mirada certera sobre las cosas, intentando desentrañar lo profundo de las cosas, para una vez conocida descubrir que no hay distancia entre lo que es y yo mismo, y entonces reconocerme en ese abrazo que acoge, en ese abrazo lúcido. Es importante que veamos cuáles pueden ser esas zonas rotas de nuestro yo, de nuestra vida interior, de nuestras circunstancias, cuáles son esos divorcios que tenemos con el mundo, nuestra relación con el mundo, con la vida, y cuál es ese fino polvo de oro que puede unir los trozos rotos y convertirlos en algo verdaderamente digno y verdaderamente celebrable.
Bueno, pues como siempre, si te ha gustado esto y quieres apoyar nuestro canal, pues te animamos a que te suscribas o a que le dejes a me gusta o a que lo compartas con tus amigos si te parece digno de ello. Y si no, en cualquier caso, como siempre, muchas gracias por estar ahí y agradeceremos siempre tu participación, tus comentarios y todo lo que tú quieras hacer, que estás en tu casa. Hasta la semana que viene.